Hermanos y hermanas, nos ponemos en la presencia de Dios para celebrar esta Santa Misa. Le pedimos que envíe su Santo Espíritu para que nos ayude a participar con fe y devoción. Nos encontramos en la parroquia de la Sagrada Familia, en Míquer, Colorado, y soy el Padre Gerardo Puga. En este momento, por favor, presenten sus intenciones a Dios nuestro Señor. Pedimos por todos los enfermos, por María Magdalena Valles, por los integrantes del Coro de Trigo de Jesús, también por María de Jesús Pacheco, por Carla Valencia, por Noé Córdoba, por Loli Rodríguez y por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma. Estamos en el cuarto domingo de la Pascua, el así llamado Domingo del Buen Pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos invita al banquete de la palabra y de la Eucaristía, y en este momento nos convoca a la conversión. Con humildad reconocemos que somos pecadores. Tú que has vencido al pecado y a la muerte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que envías tu Espíritu Santo para que vivamos de tu amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos invocando al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y escuchemos adecuadamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los incitaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 13,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañados oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos los pecados, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, les decía al inicio de la misa que este cuarto domingo de Pascua se le llama el Domingo del Buen Pastor.
y hemos escuchado en el Evangelio de San Juan que como Jesús se autodefine como el buen pastor y la puerta del redil. Y en la segunda lectura el apóstol Pedro nos dice también que Jesucristo es el pastor y nosotros somos las ovejas. Y con estas dos analogías del pastor y la puerta, Jesús quiere comunicarnos lo que dijo al final del Evangelio: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una de las primeras iconografías, una de las primeras imágenes que se dieron en la iglesia naciente, lo podemos ver en las catacumbas en Roma, que era el lugar donde se reunían los discípulos para celebrar la misa, para las catequesis, porque la iglesia era perseguida en aquellos siglos y entonces se tenían que ocultar o camuflajear sus reuniones. Y uno de los iconos de las imágenes que aparecen allí en algunas de las catacumbas es la figura del buen pastor, un hombre que es el pastor, que es Jesucristo, cargando en sus hombros una ovejita. Yo les pido que usen su imaginación y que vean que ese buen pastor que te conoce por tu nombre, que te llama, ese es Jesucristo. Y que la oveja que está en los hombros de Jesucristo soy yo, eres tú, cada uno de nosotros. Y después analiza tu historia personal. Tal vez yo estaba perdido o todavía ando medio perdido. Pues el buen pastor va a buscarme hasta que me encuentra. La oveja puede estar malherida por los pecados, por los vicios, porque está refundida en el fango del error. Pues el buen pastor te levanta, te limpia, te cura. Y Pedro es muy gráfico. En la segunda lectura dice, sus heridas nos han sanado. La curación que hace este buen pastor para vendarme, para sanarme las heridas, es con su propia sangre. Y después que me ha levantado y me ha cargado en sus hombros, me lleva a los buenos pastos, porque seguramente esta oveja que soy yo está malnutrida, está hambrienta y ha buscado el alimento en otras cosas que no dan la vida. Pues con esta imagen del buen pastor, cada uno nos sentimos identificados. Bueno, y Jesús continúa diciendo, este buen pastor llama a cada una de las ovejas por su nombre. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Dios no está mudo. Jesucristo te habla siempre y te habla con el conocimiento, pues que conoce tu nombre y tus circunstancias y todo lo que te acontece. Y te habla con amor. Aquí el problema no es si me habla o no me habla. Aquí hay dos situaciones que yo como oveja tengo que analizarme. Uno, si lo escucho o si confundo su voz. Si lo escucho o no lo escucho. Muchas veces estoy metido en otras cosas, me pierdo en las actividades del mundo y no necesariamente cosas malas. Por supuesto, hay veces que me meto en el pecado, pero a veces simplemente me envuelvo en mi trabajo, en mis quehaceres domésticos, en las responsabilidades que tengo que hacer, que repito, muchas veces son cosas buenas, pero no escucho la voz de Dios. No se trata de no hacer las cosas, no, hay que seguirlas haciendo, pero escuchar que Dios me habla en todos los momentos y las circunstancias de mi vida. Y por supuesto, tengo que tener momentos privilegiados de acercarme a su palabra. La palabra de Dios es la misma voz de Dios, es el verbo del Padre, es decir, Jesucristo, que toma carne, pero que nos habla a través de la Sagrada Escritura. San Jerónimo solía decir, el que no conoce la Escritura no conoce a Cristo.
el desconocimiento de la palabra de Dios, la ignorancia de la Biblia es la ignorancia y el desconocimiento de Jesucristo. Entonces yo tengo que alimentarme de esta palabra, tengo que escuchar su voz. ¿Dónde? De muchas maneras, en la oración, en mi meditación, pero particularmente en la palabra de Dios. Por eso en las celebraciones eucarísticas siempre la primera parte es la liturgia de la palabra. Lo más importante no es el rollito que me echa el cura, no. Lo más importante es esto, lo que Dios te dice. Y ojalá que lo recuerde, que lo rumie, que vuelva una y otra vez en mi corazón y delante de la Sagrada Escritura. Y otro problema, decía, no solo es escucharlo, sino cuando no lo conozco, cuando no sé el timbre de su voz. Piensen ustedes, cuando tú conoces bien a una persona, dices, está hablando Pedrito, Juanita. ¿Por qué? Porque estás familiarizado con su voz. Es hermoso cuando las mamás, por ejemplo, reconocen a los hijos hasta por el tono de la voz de cada uno. No necesitan verlos. Sí, el amor te lleva a este conocimiento, a esta confidencialidad con los demás. Entonces hay que escuchar, hay que reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no es el único que me habla. Hay otros que te hablan, que te susurran. Y a veces son melodías hermosas, pero son falsas. Son falsas. Ya saben, ¿qué cosa es falsa? Lo que es mentira. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira. El mentiroso desde siempre, Satanás. Que me seduce, que me engaña, que me hace pensar que esas tendencias pecaminosas, desordenadas, y piensa en todos los pecados, en los 7 pecados capitales, me hace pensar o creer con sus palabras que eso es la vida. No, la vida sí existe, la vida se me ofrece, pero solo me lo da el que tiene la verdad, el que es la verdad, que es Cristo. Y también los engaños del mundo. El mundo es definido en el Catecismo de la Iglesia Católica como el ambiente anticristiano de los que viven como si Dios no existiera, que la felicidad y el bienestar se cifra en las cosas materiales, en los placeres, muchas veces desordenados, olvidándome de una realidad espiritual profunda, de un más allá en el presente y en la eternidad. Entonces yo debo familiarizarme con la voz verdadera, con la palabra verdadera, con esta palabra de amor, y que desechar las otras cosas, como desecho los chismes mentirosos y las falsedades, los billetes falsos, que aparentemente son, pero no sirven para nada. Y no solamente no sirven para nada, sino que son como venenos, como armas que me están dañando. Entonces hay que apartar de eso con la gracia de Dios, con la fuerza de la misma palabra, con la acción del Espíritu Santo. Y Jesús continúa en el Evangelio, porque los oyentes no entendían, como me pasa que a veces no entiendo las parábolas, las metáforas que Jesús me está diciendo. Él pasa a la otra analogía, a la otra comparación. Él dice, yo soy la puerta del redil. En los pueblos pastoriles de la antigüedad, y en algunos lugares donde todavía los pastores viven así en los campos, pues después de que el pastor en las noches o en las inclemencias de los temporales reunía a las ovejitas en el redil, el pastor se ponía junto a la puerta. ¿Para qué? Para que no entraran los ladrones, para que no entraran los lobos, para proteger a las ovejas. Y en algunos lugares pobres incluso el pastor él mismo hacía las veces de puerta. Él se ponía allí como la puerta. Pues ese es nuestro Señor Jesucristo, el que te lleva al redil, el que te protege, el que te conoce, el que te cuida, el que te defiende de los lobos. De esas, y el lobo pues es todo el que te hace daño, el que te quiere matar, el que te quiere destruir, y de los ladrones. Y dice Jesús,
Solo el que entra por la puerta te lleva al bien. Si entran por otros lados y saltan la cerca, esos son ladrones. ¿Y qué es entrar por la puerta? Entrar por la verdad de Cristo. Por eso yo debo poner todas mis relaciones humanas, todas mis actividades en el nombre de Cristo, en la verdad de Cristo, en el amor de Cristo. Pongo algunos ejemplos. Un matrimonio, aunque estén casados por la iglesia, si no tratan de alimentar ese amor de pareja a través del amor de Dios, a través de su palabra, ese amor se va deteriorando porque ya se meten otras cosas que no han entrado por la puerta. Ya se meten los celos, las envidias, las infidelidades, las mentiras, el tratarse mal, el ofenderse, como vemos muchas veces en los matrimonios, en las familias. ¿Por qué? Porque no entro por el amor de Cristo, porque no entro por la puerta, por la verdad de Cristo. Entro por otros lados y entonces eso roba, destruye y mata. Y esto que he dicho del matrimonio lo puedo aplicar a la familia, lo puedo aplicar a la relación de amigos, a los grupos comunitarios. Muchas veces en las mismas comunidades parroquiales vemos que hay envidias, que hay celos, que hay cosas que no son de Dios. Y también lo aplicamos a nuestros trabajos, a nuestras actividades. Yo en el quehacer de la casa, si trabajo fuera, allí debo de hacer las cosas por amor a Dios. Debo ver que Dios está allí. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entrar por esta puerta que es Él. Y ya para finalizar esto, después hay dos ideas que se nos piden que usemos en este cuarto domingo de la Pascua. Jesús dice, el buen pastor, después de que ha sacado a las ovejas del redil, camina adelante y las ovejas lo siguen. Otra vez vuelvan a la imagen. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte de los lobos, de los ladrones, y quiere que camines detrás de Él. Este camino te lleva a la plenitud, a lo más grande de tu vida. ¿Por qué? Porque el pastor siempre lleva a los mejores pastos, a las fuentes de agua límpida, a las ovejitas, alimentándolas y protegiéndolas. Entonces sigue al buen pastor. Las otras dos ideas. En este domingo se nos pide que recemos por las vocaciones, en particularmente las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Es decir, que recemos porque surjan más vocaciones de aquellos que instrumentalmente son los canales para que la gracia de Cristo, para que la gracia del buen pastor se extienda y se manifieste. Hay una carencia de vocaciones muy grandes. Hay que rezar para que Dios suscite nuevas vocaciones. La vocación surge en la familia, decía el venerable, el santo Juan Pablo II, el primer lugar donde surge, donde nace una vocación, es en el corazón de las madres, en el seno familiar de una familia cristiana. Allí surgen las vocaciones. Y hay que pedir entonces por las vocaciones. Y después, los que ya hemos llegado a este ministerio de pastores, este ministerio de servicio a la comunidad, pues somos hombres de barro, somos frágiles, somos pecadores. Necesitamos la oración del pueblo cristiano. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos y seamos verdadera imagen del buen pastor, que tengamos ese olor de las ovejas, que seamos generosos para dar la vida por las ovejas, porque es tristísimo cuando el pastor humano que representa a Cristo se convierte en mercenario, se convierte en ladrón, se convierte en lobo. Entonces, recen por sus pastores. Amén. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo.
crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, que profesamos en Cristo, el buen pastor, que ha resucitado. Amén. Amén. El buen pastor cuida a sus ovejas, no las deja que se pierdan. Sabiendo que somos escuchados, vamos a orar con confianza por los pastores y sus ovejas, para que siempre reflejen el amor de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de todas las naciones, para que vivan su vida con valentía y encuentren la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los llamados a ejercer una vocación religiosa y por los llamados a ejercer un ministerio laico, para que respondan con generosidad a la voz del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten perdidos, abandonados o heridos, para que disfruten el amor y el cuidado del buen pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los miembros de nuestras comunidades parroquiales, para que iluminados por nuestra misión de cristianos, seamos como buenos pastores para los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los enfermos, las víctimas de esta pandemia, y para que el Señor en su infinita misericordia nos proteja en el cuerpo y en el alma. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, tú conoces a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Escucha nuestras oraciones e infunde en nuestros corazones tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, el buen pastor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Así como el agua se mezcla al vino, las que participemos de la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este es el sacrificio que se cumple delante de ti. Lávame, Señor, de todas mis culpas y quede yo libre de todos mis pecados. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Samuel y su auxiliar Jorge, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pongan a sus difuntos en las manos de Dios. Y a cuantos murieron en tu amistad a través de los siglos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del gran banquete de la Eucaristía, acudimos a nuestro Padre con las palabras que Jesucristo, el buen pastor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho todos hermanos por medio de su cruz, dense la paz como signo de perdón y reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el resucitado, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes si hoy aceptan esta invitación para participar del gran banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo custodie mi alma para la vida eterna. Este es el momento privilegiado para hacer la comunión espiritual. Este buen pastor no solo quiere sanarte, curarte, cargarte en los hombros, sino quiere entrar en tu corazón para darte esta vida verdadera. Entonces le suplicamos que entre espiritualmente a nuestras almas. Señor Jesús, creemos firmemente que estás en las especies eucarísticas, tal y como te encuentras en el cielo, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros no podemos recibirte ahora sacramentalmente. Te suplicamos que entres espiritualmente a nuestros corazones. Y como ya has entrado, te damos gracias, te bendecimos. Te pedimos que nos des tu vida y protégenos siempre. No permitas que jamás nos separemos de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordarles que en nuestras 3 parroquias seguimos teniendo la adoración al Santísimo Sacramento y la disponibilidad de los padres, del padre Shannon y de su servidor, para escuchar sus confesiones. También una buena noticia, si Dios nos permite y si las cosas no cambian, pues ya el próximo fin de semana reabriremos las misas para el pueblo de Dios. Habrá algunas normas, algunas cosas que tenemos que hacer, que en la reunión que tendremos el miércoles, el miércoles a las 10:30, porque nosotros vamos a recibir las guías el lunes o el martes de la arquidiócesis. Entonces ya el miércoles se las comunicaremos a todos ustedes, estén al pendiente. Por favor, eso será aquí en la diócesis, en la arquidiócesis de Denver, no sé, en otros lugares. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, inclinen la cabeza para recibir la bendición y respondemos amén después de cada invocación. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de la alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor les conceda un buen domingo, un santo domingo y una buena semana.